Buenas tardes, les voy a explicar sobre las fases de la redacción. Como primer fase tenemos lo que es la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es cuando nosotros vamos a hacer un trabajo y nos ponemos a pensar de qué manera lo vamos a llevar a cabo. Nos trazamos objetivos, nos trazamos metas de cómo lo vamos a llevar y con quiénes lo vamos a realizar. La planificación la utilizamos mucho cuando damos una clase o en unas organizaciones. Recordemos que para poder estar parado frente a un grupo de personas tenemos que saber de qué tema vamos a ir a hablar, de qué manera lo vamos a comenzar y de qué manera lo vamos a terminar, para que no lleguemos a un lugar si no tenemos el conocimiento del tema que vamos a llegar a tratar. En la planificación, para la planificación es muy importante tomar 3 aspectos, en los cuales el primero que encontramos es el tipo de texto. Escribir un cuento o una noticia o un texto argumentativo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a pensar qué es lo que nosotros queremos escribir, de qué manera lo vamos a escribir, si va a ser un cuento, algo ficticio, o si va a ser una noticia o un texto argumentativo. Recordemos que si vamos a agarrar una noticia, tiene que ser algo serio, o un texto argumentativo, algo donde no podemos meter nada ficticio, nada falso, todo tiene que ser realidad. En cambio, en un cuento podemos realizarlo con cosas ficticias. En el segundo punto tenemos lo que es el tema central. Ahí nosotros vamos a decidir qué tema vamos a tomar, de qué vamos a hablar, de qué vamos a escribir o de qué se va a tratar nuestro tema. También dice, abarcará a todo o un solo aspecto. Tenemos que tomar en cuenta si vamos a abarcar todo lo que va a incluir este tema o si solo vamos a tomar un aspecto. Recordemos que si agarramos una noticia, tenemos que abarcarlo todo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros demos a conocer algo, pero que nos tomemos el tiempo de llegar a una buena investigación. El público lector. En el público lector nos habla sobre a quienes le va a llegar la información. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una noticia, el público lector, si lo vamos a publicar en prensa o en diario, quiere decir que lo va a leer todo el mundo, o sea, todas las personas que tengan acceso al periódico o prensa, ya que nosotros sabemos que a eso llega mucho más gente. Entonces, si vamos a hacerlo público en prensa o en diario, tenemos que utilizar palabras más técnicas. ¿Por qué? Porque recordemos que va a llegar de un límite a otro límite, donde hay personas graduadas, donde están personas que ya son superiores a nosotros. Pero también recordemos que también lo podemos hacer al público lector por redes sociales o solo por una aldea. Si lo hacemos así, tenemos que utilizar palabras más coloquiales. ¿Por qué? Porque hay personas que si utilizamos palabras técnicas no nos van a lograr captar el texto. En una planificación es bien importante que la persona que va a estar en cargo se siente y piense de qué manera, de qué tipo de texto voy a hablar, cuál es el tema central, quién lo leerá. En nuestra actividad tenemos que vamos a realizar una planificación sobre un accidente vial. ¿Qué es un accidente vial? Muchos lo conocemos, que nos referimos a un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a agarrar el accidente vial como parte de nuestra planificación. Entonces, ese sería el tema central, el accidente vial. El accidente vial, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿será que va a ser un cuento? Si estamos hablando de un accidente que realmente pasó, no, ¿verdad? ¿Va a ser una noticia? Exacto, eso va a ser una noticia, porque es algo que sucedió y que nosotros vamos a poder investigarlo y llevarlo a una planificación. En el tema central, como ya lo tenemos, sería nuestro accidente vial. En el accidente vial, recordemos que no solo vamos a llegar a donde fue el accidente
y empezar a escribir, no. Tenemos que tomarnos el tiempo de poder conversar con la persona que estuvieron presentes o con las mismas personas que sufrieron el accidente.